Entre abril de 1846 y febrero de 1848, Estados Unidos y México estuvieron en guerra. La anexión de Texas por Estados Unidos provocó que México intentara reclamar su territorio con Estados Unidos, finalmente triunfando. Los Estados Unidos ganaron a lo grande en esta guerra. Reclamó cerca de 500,000 millas cuadradas de territorio, desde el Río Grande hasta el Pacífico. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 consolidó este territorio, siendo ratificado por los Estados Unidos y los congresos mexicanos. Texas, Utah, Nuevo México, Nevada, Arizona, California y el oeste de Colorado pasaron a los Estados Unidos, con México recibiendo solo $15 millones a cambio. Los veteranos de esa guerra usaron luego su experiencia para combatir en la Guerra Civil Americana, dando forma a los Estados Unidos actuales. Las relaciones entre México y Estados Unidos tardaron en normalizarse desde entonces, pero hoy los países tienen una relación más sólida. Son parte del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, con México convirtiéndose en el principal socio comercial de América en 2023, con un comercio bilateral de $263,000 millones. Pero tensiones bajo la superficie amenazan con explotar en una guerra total. Los Estados Unidos se están preparando para invadir México. En este escenario hipotético, analizamos cómo podría desarrollarse esa invasión y por qué quizás no sería el éxito rotundo que Estados Unidos podría creer. El preludio a la operación estrella solitaria de la invasión está en pleno efecto. El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió a lo que él considera una crisis fronteriza entre Estados Unidos, y México ha dado algunos resultados positivos y cooperativos. Asegurar Fronton Island, usados durante mucho tiempo por los cárteles mexicanos, fue un gran golpe. Pero Abbott no está satisfecho. Se requiere más esfuerzo para evitar que los inmigrantes indocumentados mexicanos crucen hacia Estados Unidos, según su argumento. Presenta su caso ante el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, afirmando que las 249,735 encuentros que los agentes de la patrulla fronteriza tuvieron con ciudadanos mexicanos solo en diciembre de 2023 son demasiado altas, y que junio de 2023 fue el único mes en todo el año en que estas tasas de encuentro cayeron por debajo de 100,000. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presenta un caso similar. Durante su fallida candidatura presidencial de 2024, DeSantis prometió enviar las fuerzas especiales de Estados Unidos a México desde el primer día para combatir los laboratorios de fentanilo de los cárteles. Aunque sus sueños presidenciales terminaron, DeSantis aún insistió en enviar al ejército de los Estados Unidos a México, argumentando que era la única forma de detener el flujo de drogas hacia el país. Sorprendentemente, tanto el Senado como el Congreso parecían coincidir en que algo debe hacerse con respecto a las crisis de drogas y fronteras. Y viendo que los controles fronterizos tradicionales no están funcionando, la única solución es que los Estados Unidos tomen el asunto en sus propias manos e invadan México. Senadores y representantes republicanos destacados buscan expandir facultades para Estados Unidos. La participación militar en México es notablemente aprobada. La guerra es aprobada. Abbott y sus seguidores argumentan que los Estados Unidos finalmente pondrá fin a la inmigración ilegal a través de la frontera que comparte con México, y como un bono significativo, podrá apoyar a DeSantis, ya que afirma querer luchar para enfrentar y destruir los cárteles de México, evitando el flujo de miles de millones de dólares en drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. En las horas previas a la invasión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte a la nación sobre el futuro próximo. Afirma que la guerra finalizará pronto, ya que México no podrá rivalizar con el poder absoluto del ejército estadounidense. Poco sabe él que, por recomendación del gobernador Abbott, puede estar llevando a los Estados Unidos a una guerra de desgaste en la que no quiere ser parte. Hora 1. Ya hay escaramuzas en la frontera de 2,000 millas entre Estados Unidos y México. Como era previsible, el anuncio de la invasión de América ha llevado a México a movilizar el mayor número posible de soldados. Esos soldados mexicanos saben que están en la lucha de sus vidas. México no tiene un ejército pequeño. Tiene 412,000 personal activo, alrededor de un cuarto de los cuales ha enviado a la frontera o tiene en camino, junto con 98,655 reservistas. Pero es innegable que Estados Unidos es más fuerte en la mano de obra. Su ejército activo contiene 1.328 millones de personal y más de 799,000 reservistas. México tiene una ventaja en que tiene 100,020 fuerzas paramilitares en comparación con 0 para los Estados Unidos, con esos combatientes paramilitares ya fortificando pueblos y aldeas para ralentizar el inevitable avance estadounidense. Por ahora, México se enfoca en frenar a Estados Unidos, en la frontera. La mayoría del asalto estadounidense proviene de Texas.
El estado alberga 15 instalaciones militares activas, que en conjunto albergan una gran parte del Ejército de América. Un impresionante total de 73.669 militares están estacionados en Texas. La suma de 33.691 miembros de la Fuerza Aérea y 8.398 de la Marina de Estados Unidos, estacionados en Texas fácilmente, iguala a los aproximadamente 100.000 que México envía inicialmente a la frontera. Añade 2.240 de la Guardia Nacional y Texas maneja la mayor parte de los combates iniciales. Muchos de estos soldados pasarán por la nueva base de operaciones avanzadas, una instalación de 80 acres cerca del Río Grande. Todo esto es parte del plan. Mientras las fuerzas texanas avanzan, Estados Unidos prepara su marina. Estos barcos serán vitales en la invasión, pero deben posicionarse antes de que pueda ocurrir. Hora 10. Los enfrentamientos persisten en la frontera de México con Texas. Los soldados de México están ofreciendo una valiente resistencia, pero no pueden lidiar con las tácticas combinadas que están utilizando los combatientes estadounidenses que vienen de Texas. Los soldados estadounidenses en el terreno son respaldados por bombardeos y ataques con misiles de la Fuerza Aérea. Los primeros fragmentos de la Marina también empiezan a enfocarse. El United States Ship Houston, un submarino nuclear, se encuentra oculto en la costa este de México, merodeando el Golfo de México. Se le une el United States Ship Dallas bajo la superficie del agua, junto con el United States Ship Nimitz. Todos tendrán roles cruciales en el futuro, pero su tarea actual es repeler a la Marina de México para despejar el Golfo de México. México está bien preparado para este contingente naval inicial. Posee 194 activos en su marina, siendo la 16ª más grande del mundo en volumen de activos, aunque no se compara con el poder de Estados Unidos. México no posee submarinos y solo tiene 5 destructores, y sus 11 fragatas son demasiado pequeñas para realmente rivalizar con los 75 destructores de Estados Unidos. Desafortunadamente para México, 150 de sus barcos son simples patrulleras, ninguna lo suficientemente poderosa para enfrentar lo que venga de Texas. Aún así, mantienen su posición, al menos temporalmente. Hora 24. La 11ª región militar de México, con sede en Torreón, Coahuila, está por caer. Los bombardeos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han destruido las 4 bases militares de la región, con soldados de Texas infiltrándose mientras combaten a los soldados mexicanos en la frontera. También han estallado combates en la 2ª región militar de México, que cubre Baja California Sur y Sonora. La región tiene 5 bases, todas objetivos del ejército estadounidense estacionado en California. Esas bases enfrentan un peligro aún mayor al que representa Texas. La mayoría de las tropas de América en este conflicto provienen de California, que alberga alrededor de 30 instalaciones militares y alrededor de 161.000 personal militar, de los cuales 115.000 están basados en San Diego. Los soldados llegan en masa a la 2ª región militar, transportados principalmente por los 56 barcos de la Marina de Estados Unidos estacionados en la base naval de San Diego. La operación es rápida y brutal. México, sin poder enviar suficientes soldados al 2º distrito militar, se ve obligado a observar cómo los soldados de California atraviesan sus fuerzas terrestres, mientras la Fuerza Aérea de Estados Unidos devasta sus 5 bases militares en la región. En 48 horas, el 2º y el 11º distrito militar caerán. Estados Unidos tendrá un punto de apoyo en el norte de México y control sobre la frontera, lo que le dará tiempo para enviar más soldados al país. No tardarán en llegar más barcos de América. Día 7. En la última semana, Estados Unidos ha estado consolidando su posición en el norte de México, a la espera de más refuerzos de su armada. Los barcos de California ahora controlan la costa del Pacífico de México, incluyendo el Golfo de California, mientras que los barcos de Texas tomaron el Golfo de México. Los barcos apoyarán los ataques a las bases en México en las próximas semanas, pero por ahora aíslan a México de gran parte del mundo. Estados Unidos ya ha reducido su comercio con México. Más de $200.000 millones se han perdido en comercio bilateral, perjudicando también a Estados Unidos, aunque está mejor posicionado para resistir el impacto económico. Con sus barcos rodeando México, Estados Unidos puede controlar la cuenca del sureste. Eso es un problema mayor para México. La cuenca representa el 81% de las reservas de petróleo crudo, arenas petrolíferas y líquidos de gas natural del país, con el 70% de las reservas totales ubicadas en alta mar. México vende mucho de este petróleo. Pemex informó una ganancia de $1.200 millones en 2022, algo que ya no puede hacer. En las próximas semanas, México se quedará sin recursos para alimentar a su ejército. Día 14. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado trabajando arduamente tras bambalinas.
Con gran parte de los suministros de petróleo y gas de México cortados y el gasoducto de gas natural de Estados Unidos paralizado, a través del cual las importaciones crecieron un 400% desde 2011, Obrador tiene un problema que resolver. Se dirige a un aliado improbable, Venezuela. Con 304,000 millones de barriles, Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Aunque no tiene acceso a todo ese petróleo, puede perforar lo suficiente para enviar un suministro constante a México. La postura neutral de México hacia Venezuela en los últimos años le favorece, ya que Venezuela, aunque no ve a México necesariamente como un aliado, es lo suficientemente amigable para enviarle petróleo a un precio ligeramente inflado. Se evita una crisis inmediata para México. A Obrador le preocupa que Estados Unidos esté avanzando lentamente por el país. Utilizando las mismas tácticas que usó para tomar el norte de México, los Estados Unidos están desplegando una fuerza combinada de ejército, fuerza aérea y marina para desgastar las bases militares de México. Aunque los combates le cuestan a los Estados Unidos cientos de soldados por día, México está perdiendo miles de hombres. Tiene un poder aéreo mucho menor en comparación con Estados Unidos, con solo 462 activos frente a los 13,209 de Estados Unidos. No se pueden detener a los aviones de combate estadounidenses que sobrevuelan México bombardeando bases y lanzando misiles a su antojo. México solo tiene 3 aviones de combate para combatirlos. Su fuerza aérea está compuesta principalmente por 178 helicópteros que ofrecen poca defensa contra el enorme poder aéreo de Estados Unidos. Estados Unidos está desgastando a México. Ha restringido el acceso del país a los recursos energéticos y ha asestado un duro golpe a su economía al reducir el comercio. Las tropas de Estados Unidos avanzan desde el norte de México y controlan las aguas alrededor del país. Pero algo inesperado está por suceder. Día 20. México posee un as bajo la manga. Según el sitio web oficial del Ejército de los Estados Unidos, alrededor de 160,000 soldados, que representan el 17% del total del ejército activo, se identifican como hispanoamericanos. Entre los 160,000 soldados, muchos son de ascendencia mexicana y pocos están satisfechos con las acciones de Estados Unidos hacia lo que consideran su país de origen. Algunos desertan del ejército. No ven otra opción, ya que no pueden luchar contra México, pero también saben que enfrentarán graves consecuencias si intentan unirse al ejército de México mientras se defiende de los Estados Unidos. Otros se vuelven más activos. Comienzan las operaciones de sabotaje en todo Estados Unidos, con algunos de los contingentes hispanos del ejército estadounidense, unidos para destruir equipos vitales en las bases militares estadounidenses. Saben que probablemente serán atrapados y están dispuestos a sacrificar su libertad para frenar brevemente el avance estadounidense. Estos ataques internos resultan en aviones derribados, barcos hundidos en puerto esperando reparaciones y luchas internas dentro de las filas militares de América. Nada que Estados Unidos no pueda superar, pero es un caos innecesario en su ejército cuando necesita que todas sus divisiones trabajen unidas. Más preocupante para Estados Unidos es el gran contingente mexicano que vive en su territorio. Según el Centro de Investigación Pew, en 2021, los mexicanos constituyeron el 60% de la población de origen hispano que reside en Estados Unidos, siendo el grupo más numeroso. Los números han aumentado constantemente. La población mexicana en Estados Unidos creció de 20,9 millones en 2000 a 37,2 millones en 2021, un aumento del 79%. Muchos de esos mexicanos ahora están causando problemas dentro de los Estados Unidos. Las huelgas laborales, la violencia en ambos lados en ciudades y pueblos de Estados Unidos, y los pequeños esfuerzos organizados para contraatacar se vuelven problemáticos. Aunque el ejército de México no tiene ninguna posibilidad de romper la frontera para invadir los estados, tiene decenas de millones de personas, muchas de las cuales están dispuestas a luchar de la manera más pequeña que puedan dentro de los propios Estados Unidos. Estados Unidos se ve obligado a desviar recursos policiales para manejar las protestas masivas, con la Guardia Nacional desplegada en varios estados para lidiar con tácticas de guerrilla y ataques terroristas realizados por ciudadanos mexicanos. De vuelta al otro lado de la frontera, tiene un problema aún mayor que enfrentar. Día 25. Los cárteles mexicanos se han movilizado. Han estado organizando campañas de guerrilla en todo México, mientras Estados Unidos avanzaba. En cada pueblo y ciudad tomada por América, sus militares enfrentarían pequeños grupos de combatientes entrenados por el cartel y soldados mexicanos que dejaron sus diferencias de lado para combatir la amenaza inminente. Lo mismo ocurre con los numerosos cárteles. Hay 198 grupos armados en México que son cárteles por derecho propio o facciones dentro de los principales anillos de tráfico de drogas del país. Todos están trabajando juntos ahora. Los dos cárteles más grandes y organizados, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación,
han creado una tregua temporal y están liderando pequeñas campañas de guerrillas en todo el país. Esos cárteles tienen en total 175,000 miembros, muchos de ellos asesinos entrenados y sin reparos en matar soldados estadounidenses. Lo más perjudicial para Estados Unidos es el dominio que los cárteles tienen sobre muchas pequeñas localidades de México. Los cárteles son grupos altamente organizados que dominan vastas áreas de México, no simples pandillas callejeras. Y con ese control viene la influencia. El estilo de vida del cártel está arraigado en muchas ciudades y pueblos mexicanos. Ahora que los cárteles se han unido, comienzan a usar su considerable influencia para avivar el orgullo nacional y el sentimiento contra los Estados Unidos. Pueblos enteros se convierten en fortalezas, custodiados por miembros del cártel y apoyados por residentes que prefieren vivir bajo un cártel que uno controlado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos se encuentra en una posición difícil. A pesar de que ha destruido y sigue destruyendo gran parte de la infraestructura de México, no logra ganarse el apoyo del pueblo mexicano. ¿El resultado? Los soldados deben ir de puerta en puerta mientras luchan para entrar en las ciudades, buscando a posibles enemigos. Las bajas civiles mexicanas aumentan, dando más munición a la propaganda del cartel. Estalla la guerra de guerrillas, con posiciones fortificadas de México, respaldadas por pequeños grupos dispersos que atacan a las tropas estadounidenses durante su avance por el país. Estados Unidos ha enfrentado situaciones similares en Vietnam, Irak y Afganistán. Sabe que debe continuar luchando, incluso después de capturar territorios clave en México. Día 40. El giro hacia la guerra de guerrillas presiona a las fuerzas invasoras estadounidenses. Controla la mayoría de las ciudades principales de México, incluyendo la capital Ciudad de México, y ha destituido a Obrador del poder. Pero eso solo ha creado más problemas. Los sobrevivientes del ejército mexicano tras la invasión estadounidense están dispersos y tienden a unirse a las numerosas milicias y carteles que combaten contra Estados Unidos. Hay poco en términos de una fuerza colectiva o infraestructura contra la que América pueda luchar, forzándola a enviar patrullas de reconocimiento y contingentes de combatientes más pequeños constantemente. Aún mantiene su bloqueo naval y su fuerza aérea puede apoyar a las tropas terrestres cuando se requiere. Los combates son más esporádicos que al principio de la invasión, y las tácticas militares combinadas previamente efectivas ya no funcionan tan bien. A los Estados Unidos no le traerá ayuda que los guerrilleros de México aprovechen el terreno del país. La selva de Yucatán ahora es una zona de guerra. Esta colección de bosques húmedos ocupa 26.969 millas cuadradas de las 761.610 millas cuadradas que conforman México. Una pequeña cantidad de espacio, pero suficiente para que los guerrilleros acampen. Los cárteles y grupos paramilitares de México se esconden en estos bosques, usándolos como bases para lanzar ataques en la península de Yucatán y enfrentar a los pocos soldados estadounidenses que se atreven a entrar. Estados Unidos no puede ignorar la selva de Yucatán. Hacerlo significaría fingir que miles de combatientes no existen, por lo que sigue enviando soldados. Las tropas colaboran con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, solicitando bombardeos al detectar posiciones enemigas. Es una tarea larga, ardua y agotadora que evoca los problemas que Estados Unidos enfrentó con el Vietcong en los años 60 y 70. El control de los principales centros de población significa poco cuando los Estados Unidos está lidiando con la guerra de guerrillas. Día 50. Los enfrentamientos persisten en las selvas de Yucatán. Aún peor para los Estados Unidos, los guerrilleros de México están aprovechando otros aspectos de la geografía del país. Las montañas del centro y norte de México se están volviendo zonas prohibidas rápidamente. La Sierra Madre ya había causado problemas para los Estados Unidos en su invasión inicial. A través del centro del país, había obligado a los Estados Unidos a dividir a sus soldados entrantes, con algunos luchando hacia el este de México, mientras que el resto se ocupaba del oeste. Texas y California servirían como puntos de lanzamiento para los contingentes, con soldados fluyendo a través de estos estados, dando a Estados Unidos suficiente mano de obra en el terreno. Las montañas son diferentes. Mientras pueblos y ciudades caían, más combatientes se retiraban a las montañas, desde donde ahora lanzan ataques de guerrilla. Una vez más, Estados Unidos se ve forzado a desplegar un reducido número de tropas en una zona hostil. La Sierra Madre Occidental representa el mayor problema. Extendiendo desde el noroeste de México hasta su sureste, la cordillera tiene alrededor de 700 millas de largo y varía entre 100 y 300 millas de ancho. La mayoría de sus cumbres superan los 6.000 pies, con algunas montañas alcanzando 10.000 pies o más. Los guerrilleros de México no pueden aprovechar totalmente estas elevaciones, pero conocen mejor las montañas que las tropas estadounidenses y pueden usarlas para emboscadas e incursiones en las ciudades a ambos lados de la cordillera. Y así, se establece el patrón para las etapas finales de la invasión.
Los Estados Unidos han logrado tomar la mayor parte de México. Las principales ciudades están bajo control de Estados Unidos, con las bases militares mexicanas destruidas u ocupadas por soldados estadounidenses. Pero los Estados Unidos no pueden afirmar que la guerra está ganada. Ahora enfrenta un largo periodo en el que intenta instalar un liderazgo amigable en un país unido en su contra. La guerra de guerrillas prevalece en todo México, y los soldados estadounidenses nunca pueden sentirse completamente seguros de ataques aislados. Los problemas domésticos en Estados Unidos también son un problema. El país se ve obligado a encarcelar a miles de mexicanos que viven allí porque no puede deportarlos a México, y corre el riesgo de que se unan a las facciones guerrilleras contra las que está luchando. Quizás sea hora de que los Estados Unidos llamen a algunos aliados. Día 60. Estados Unidos empieza a contactar a algunos de sus aliados tradicionales, tanto cercanos como lejanos. Canadá es el primero en pedir unirse a la lucha, aunque comprensiblemente está reacio. Aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como Reino Unido y Francia, expresan frustración y confusión por la decisión de Estados Unidos de invadir México. Al final, los líderes de esos países alcanzan un acuerdo. No se puede justificar enviar soldados a México para apoyar a los estadounidenses en una guerra de guerrillas aunque sean aliados. Después de todo, fue Estados Unidos quien invadió México. El artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte solo cubre la defensa de un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte si su territorio es atacado. En cambio, crean las sanciones similares aunque no tan duras como las impuestas contra Rusia en respuesta a la guerra en Ucrania. Aunque las sanciones muerden una parte de los 31.24 mil millones en exportaciones que México envía a Europa anualmente, las sanciones no son un movimiento especialmente importante por parte de Europa. El bloqueo naval de Estados Unidos ya había impedido que México enviara bienes a Europa, por lo que las sanciones ofrecían poco impacto sobre el enemigo de América. Mientras tanto, el ejército mexicano desmembrado sigue comunicándose con líderes sudamericanos. Pese a que los Estados Unidos dominan grandes áreas de México, el país mantiene su posición como emblema geopolítico sudamericano. México mantiene 14 acuerdos comerciales vigentes con países sudamericanos a pesar de que Estados Unidos ejerce más presión. También mantiene un diálogo político con los 32 países de América Central y del Sur, así como con los países del Caribe. México lidera la Alianza del Pacífico. Este pequeño colectivo de países sudamericanos fue formado en 2011 por México, Perú, Chile y Colombia. Cada país colinda con el Pacífico y no les agradan las políticas agresivas de Estados Unidos ganando terreno en México. Perú, Chile y Colombia reconocen que no poseen la capacidad militar para enfrentar directamente a Estados Unidos, ya sea solos en conjunto o como parte de un ejército que ingresa a México para hacerlos retroceder. Las siguientes semanas se caracterizan por maniobras geopolíticas. Ninguna de las partes puede apreciar realmente los beneficios de las acciones de Estados Unidos, motivadas por los problemas de inmigración y narcotráfico. Europa presiona a Estados Unidos para un alto al fuego y negocie la entrega de México a un líder amigable con los estadounidenses, mientras implementa sanciones contra México. Al final, Estados Unidos consiguió algunos objetivos. La inmigración ha bajado y los cárteles, aunque no eliminados, están dispersos y han sufrido miles de bajas ante las fuerzas de Estados Unidos. Quizás eso sea suficiente. Canadá también es una voz de razón importante para Estados Unidos. México era un socio económico vital para Estados Unidos antes de la invasión, y los combates ahora son un caso de Estados Unidos cortándose la nariz para despecho de su cara. Canadá argumenta que debe declararse la paz para evitar que Estados Unidos sea visto como un acosador global. Los aliados de México no quieren entrar en conflicto con Estados Unidos. También presionan a Estados Unidos para declarar un alto al fuego. Después de todo, si Estados Unidos está dispuesto a invadir México, ¿qué estaría dispuesto a hacer en Sudamérica? Muchos países al sur de México están preparando sus militares y formando alianzas. No desean entrar en conflicto con Estados Unidos, pero al igual que los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Rusia, se están preparando. Los Estados Unidos aún tienen que lidiar con la guerra de guerrillas mientras ocupan México. Día 80. La presión política se nota. Obrador, retenido por los estadounidenses desde la toma de la Ciudad de México, es convocado a negociar. Se le dan términos específicos. México abordará los problemas del cartel y la inmigración desde su lado de la frontera y permitirá a los Estados Unidos enviar fuerzas para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración y drogas. El líder de México enfrenta una elección. Puede aceptar esos términos y restaurar una paz inestable en el país. Al hacerlo, hace concesiones a los Estados Unidos, que a su gente quizás no le agrade mucho. O se niega, dejando que la invasión se desarrolle como sea. En ese caso, Estados Unidos y México probablemente lucharán por años. Estados Unidos ya ha ganado la guerra al invadir y tomar con éxito todos los principales centros de población de México.
Pero los grupos guerrilleros apoyados por los cárteles luchan constantemente contra ellos, y México nunca estará completamente bajo control estadounidense. ¿Qué crees que elige Obrador? Cuéntanos tus pensamientos en la sección de comentarios y recuerda, este es solo uno de los muchos escenarios hipotéticos que podrían suceder si Estados Unidos invadiera México. ¿Puedes pensar en otros? De nuevo, déjalos en los comentarios y gracias por mirar. Considera revisar qué pasaría si el ejército de los Estados Unidos entrara en guerra con los cárteles de drogas mexicanos, hora por hora, o haz clic en este otro video.